Bienvenidos. En el canal Congreso queremos informarles cuáles son los caminos que deben recorrer las leyes de la República una vez han sido aprobadas por el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es el Acto Legislativo para la Paz. El Acto Legislativo para la Paz es un instrumento jurídico con el que se establecen mecanismos especiales para la expedición de leyes y decretos que se requieren en la implementación de los acuerdos de paz logrados con la guerrilla de las FARC. Permitirá convertir los acuerdos de paz en leyes para darle solidez jurídica. ¿Y eso para qué sirve? Para que sea una realidad que las FARC dejen las armas para siempre. Y para lograrlo se necesita seguridad jurídica, leyes, algunas reformas, pero además para garantizar que la paz sea la oportunidad de construir un nuevo país. El acto legislativo contempla fundamentalmente dos figuras, lo que se llama el fast track o el camino rápido para sacar las leyes y las facultades presidenciales que faciliten la implementación de los acuerdos. El acuerdo de paz tiene muchas formas de implementación, unas que implican reforma constitucional, como es establecer la Justicia Especial de Paz, que es crear una nueva jurisdicción. Otras que requieren leyes, como por ejemplo el tema agrario o el tema de participación política, requiere o bien leyes nuevas o bien modificación a leyes existentes. Y hay otros temas que requieren de decisiones administrativas, presupuestales, de decisiones de autoridades territoriales. O sea, el acuerdo tiene efectos en muchos campos y su implementación es muy compleja, pero el Congreso tiene un reto que es reformar aspectos constitucionales y expedir normas de rango legal. Aprobado en el Congreso a mediados de 2016, el Acto Legislativo para la Paz contiene 5 artículos. El primero de ellos contempla un procedimiento rápido de trámite en el Congreso para las leyes y reformas que se necesitan, con una vigencia de 6 meses. La vía legislativa especial o rápida, conocida como fast track, permite que, como su nombre lo indica, rápidamente se aprueben las leyes que se necesitan para que el desarme se produzca, la reincorporación social y política de quienes han dejado las armas para siempre se vuelva una realidad, porque hacerlo por la vía ordinaria tardaría por lo menos un año, y el año próximo, que es el año electoral del 2017, va a ser muy difícil sacar adelante esas leyes por el trámite rutinario. El segundo artículo permite al presidente de la República, en un plazo de 180 días, expedir los decretos que se requieran para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final. Hay muchas decisiones que puede tomar el presidente si se autoriza este camino de las facultades. Por ejemplo, algunas leyes de indulto, algunas formas de amnistía, pero también algunos procedimientos sencillos para montar la implementación, para garantizar los mecanismos de reincorporación de quienes han dejado las armas, para establecer unas nuevas medidas de reparación a las víctimas. En fin, hay muchas decisiones que pueden tomarse por la vía rápida de las facultades presidenciales. Los artículos 3 y 4 contemplan un plan plurianual de inversiones y el polémico ingreso de los acuerdos al bloque de constitucionalidad respectivamente. El quinto y el último establecía que los 4 puntos anteriores solo entrarían en vigencia una vez el acuerdo fuera refrendado por la ciudadanía. El Acto Legislativo 1 de 2016 no entró en vigencia porque la condicionó a que fuera refrendado popularmente el acuerdo con las FARC. Y cuando se diera ese hecho, entraría en vigencia todos los instrumentos para su implementación. Como no hubo tal refrendación, el acto no está vigente. Es seguro que usted ha escuchado hablar sobre este tema por estos días. Por eso acompáñenos a conocer mejor en qué consiste el Acto Legislativo para la Paz, cuáles son sus implicaciones y cuál ha sido el camino que ha tenido que transitar para ser llevado del dicho al hecho. Claro, el acto legislativo tiene plena validez, fue aprobado en 8 vueltas como ordena la Constitución, está vigente y solo estamos pendientes de que se aplique una vez que se defina si la refrendación popular, como lo creo yo, que hicimos en el Congreso, lo activa automáticamente. Es un abuso, es una posición dictatorial de este gobierno pretender no solamente desconocer a través de una falsa refrendación la voluntad del pueblo colombiano que se presentó el 2 de octubre cuando los colombianos dijeron no a estos acuerdos, sino que además pretenden anular el Congreso de la República para convertirlo en un notario que no puede modificar los textos que hicieron las FARC y el gobierno y que pretenden imponernos a las bravas.
Los procedimientos y mecanismos contemplados en el Acto Legislativo para la Paz son para el gobierno una necesidad en la implementación de los acuerdos, ya que reducirían drásticamente los términos de esta. El Fast Track es importante porque nos permite implementar la paz en tiempos más cortos. Es decir, hoy, por los trámites normales de modificar la Constitución o hacer un acto legislativo o una ley, pues nos podemos tomar entre 6 meses y un año. El Fast Track nos permite hacerlo en 6 meses. Luego nos permite que este proceso de paz, que es fundamental, lo podamos hacer lo más rápido posible. Recordémosle a los televidentes que una ley necesita 4 debates, comisión, plenaria en una Cámara y después repetir comisión y plenaria en la otra Cámara, además de la sanción y la promulgación. Y los actos legislativos es un procedimiento reforzado donde son 8 debates, donde se repite el trámite legislativo una vez más. Este acto legislativo lo simplifica a 2 debates en el caso de las leyes y a 3 en el caso de los actos legislativos. O sea, abrevia sustancialmente el trámite a 2 y 3 debates. ¿Pero de qué depende que se puedan implementar estos procedimientos? Les contamos después de una pausa. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer. No en vano hoy, cuando ya corren los plazos para la implementación de los acuerdos logrados con la guerrilla, el instrumento jurídico que aprobó el Congreso para este fin aún no se ha podido poner en práctica. Veamos en qué está. La oposición a la paz ha encontrado todo tipo de argumentos para que sigamos en la guerra, porque para muchos la guerra es un negocio, para muchos la guerra es una bandera, le meten miedo a la población para que siga todo como está, para que nada cambie, para que no haya reforma rural, para que no se ponga en duda el monopolio de las tierras, para que no haya verdad y no se sepa quiénes fueron los autores de las víctimas. A mí me parece que está claro que el viejo acuerdo no les gustó, el nuevo acuerdo tampoco, ningún acuerdo les sirve, por eso esos líderes que ya no son líderes del no, sino del nunca, pues nunca van a apoyar desafortunadamente lo que tenga que ver con la paz, porque ese discurso es la guerra. Lo primero es decir que
el Congreso se vuelve en un simple notario, porque no puede modificar nada de lo que presenta el presidente. De manera que vamos a modificar la Constitución de acuerdo a lo que el presidente y las FARC convinieron, pero no tiene en cuenta la democracia representativa. Entonces, no hubo refrendación y tampoco habrá posibilidades de discusión en el Congreso. Segundo, darle al presidente facultades para que durante 6 meses pueda expedir todas las leyes que él quiera, de tipo ordinario, sin pasar por el Congreso, sin límite material, desconoce la tradición democrática de Colombia, donde los presidentes han tenido facultades extraordinarias solamente por periodos limitados y para materias muy precisas. Es sumamente grave que ahora pueda legislar sobre todos los temas, que es lo que está en esos acuerdos: justicia, participación política, temas agropecuarios, seguridad, drogas ilícitas, lucha contra el narcotráfico, en fin, tantos temas que quedan entonces en manos del presidente. Y el tercer tema que nos parece sumamente grave es que los términos de modificación de la Constitución no pueden simplemente acortarse a beneplácito de un grupo terrorista y en la negociación que ha hecho el gobierno, sobre todo cuando ese acuerdo fue votado no por los ciudadanos y además de todo ni siquiera va a poder ser discutido por el Congreso. Pues lo que se ha filtrado a los medios de comunicación es que no habría vicios de constitucionalidad. O sea, no sustituiría a la Constitución esa abreviación del procedimiento. Y esa sería una buena noticia para el gobierno. Sin embargo, decir que no sustituye la Constitución sin estar vigente, pues es, digamos, una reflexión teórica que no estaría generando efectos jurídicos. Por eso muchas personas han dicho que se pronuncie sobre el artículo 5º, que es el que tiene la vigencia condicionada, para saber si entra en vigencia o no, con un elemento adicional. Algunos consideran que hay vicios de procedimiento en el artículo 5º porque la condición de que entrara a regir una vez se refrendara popularmente fue establecida tarde en el trámite, en el 7º o 8º debate, y sería un vicio de procedimiento que debería declararse inconstitucional. Pero ¿cuáles son las leyes y o reformas que requieren de estos procedimientos especiales? Todas las de la paz, fundamentalmente la Justicia Especial para la Paz, participación política, el tema de amnistía, las leyes de lucha contra el paramilitarismo, esas leyes de agricultura son fundamentales, las que van a ir por fast track. El acuerdo de paz tiene muchas formas de implementación. Unas que implican reforma constitucional, como es establecer la Justicia Especial de Paz, que es crear una nueva jurisdicción. Otras que requieren leyes, como por ejemplo el tema agrario o el tema de participación política, requiere o bien leyes nuevas o bien modificación a leyes existentes. Y hay otros temas que requieren de decisiones administrativas, presupuestales, de decisiones de autoridades territoriales. O sea, el acuerdo tiene efectos en muchos campos y su implementación es muy compleja, pero el Congreso tiene un reto que es reformar aspectos constitucionales y expedir normas de rango legal. Y mientras que quienes defienden los acuerdos piden que haya celeridad en la implementación de estos, quienes se oponen buscan que haya más espacio para el debate. Lo lógico es que aquí hubiera habido una refrendación donde los colombianos pudieran decir si querían o no estos acuerdos, pero si ni siquiera van a permitir la refrendación, es muy grave que se haga un fast track, que es como lo ha llamado el gobierno, donde básicamente lo que el gobierno y las FARC pactaron entra de manera automática con la aprobación a pupitrazo, sin discusión, sin posibilidad de remodelación, sin observaciones por parte del Congreso, de manera que aquí lo que estamos viendo es una dictadura, es cuando el presidente asume también las funciones del Congreso y lo hace para servirle a los propósitos de un grupo terrorista. Hoy en Del Dicho al Hecho, el acto legislativo para la paz. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente.
la Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura, y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Gracias por continuar con nosotros. La Corte Constitucional tendrá que definir si avala o no la aplicación de los mecanismos que contempla el Acto Legislativo para la Paz. Este y otros retos tendrá que afrontar esta norma. Una vez que esté activo el acto legislativo, podremos aplicar el Fast Track para poder aprobar un paquete muy importante de normas, no solamente aquellas que hemos mencionado, por ejemplo, la reforma rural integral, los mecanismos de participación política, el estatuto de la oposición, las garantías para la protesta social, la reforma al sistema electoral para que sea transparente, para que podamos eliminar el fraude y la corrupción en el origen del poder, de manera que ese acto legislativo y ese Fast Track son indispensables para que la paz verdaderamente se pueda sembrar en las regiones y en los corazones de Colombia. Yo no creo que la Corte pueda avalar esta norma y sería sumamente grave para Colombia que la Corte pierda su derecho constitucional, su interés en la supremacía de las instituciones para favorecer determinadas políticas públicas. Yo confío en que la Corte tenga la suficiente entereza para decirle no al gobierno. Es un acto legislativo muy curioso. De los 41 actos legislativos que se han expedido, es uno de los pocos que tiene vigencia condicionada y tiene vigencia condicionada a una decisión ciudadana. Entonces yo creo que el principal reto, existiendo acuerdo de paz, es que entre a regir, porque fue diseñado para implementar el acuerdo de paz y lo sujetó a una condición, que es la validación ciudadana. Y estamos en una situación jurídica muy peculiar, y es que tuvimos un acuerdo de paz rechazado, un nuevo acuerdo que no ha sido refrendado popularmente para algunos y en consecuencia el acto legislativo no ha entrado a regir por esa situación. ¿Qué opinan los senadores sobre nuestro tema de esta semana? Miren lo que nos dijeron. No, yo creo que aquí se aprobaron ya los mecanismos para hacer todo el proceso de justicia. Y yo considero de que eso que aprobamos aquí es el camino para hacerlo, porque la ley ordinaria, aquí pueden pasar 20, 30 años y aquí no pasa nada. Yo creo que se ha decidido de que hay unos mecanismos y que aquí los aprobamos, entonces yo no creo que tengamos que pensar en cambiar esos mecanismos por otras alternativas que ya se dijeron que no son las que convienen para resolver esto de una manera mucho más ágil. La verdad es que aquí cada quien tiene que hacer su trabajo con independencia y con respeto. ¿Qué procedimiento puede usar el Congreso? Es algo que depende de los fallos de la Corte Constitucional. Yo, en lo personal, y mi bancada, que es la Alianza Verde, está comprometida a implementar y a sacar adelante la agenda de paz con procedimiento ordinario o con procedimiento rápido. Obviamente, por el país, por la estabilidad, por la seguridad, preferiríamos el rápido, pero en caso de que la Honorable Corte Constitucional decida que no, pues igual trabajaremos intensamente para sacarlo por el ordinario. Actualmente, por ley, nos corresponde día ordinaria. Estamos esperando la sentencia que manifiesta la Corte Constitucional. De lo contrario, nosotros tenemos por obligatoriedad, como nos rige no solo la Constitución y la Ley Quinta, ley ordinaria. Definitivamente yo prefiero que se tramiten a través de la vía ordinaria para que el Congreso de la República pueda pronunciarse
de fondo y con el detalle que sea necesario para que el país conozca cuál es el pensamiento en esa temática de cada una de las bancadas que tienen asiento en el Congreso de Colombia. No importa que por esa vía se tomen unos cuantos pocos días de más, pero es mejor hacerlo de esa manera que pasarlo como un paquete único sin que pueda tocarse, sin que medie el visto bueno del aval del presidente de la República. No es un tema de preferencia, tal vez, es la imperiosa necesidad, la urgente necesidad de tramitar cuanto antes los temas que implican la implementación de los acuerdos de La Habana, pero también darle seguridad jurídica a estos compromisos y sobre todo tramitar cuanto antes la amnistía para que arranquen todos los hechos y las acciones de la desmovilización y del desarme de la guerrilla en Colombia. Me encantaría que fuera por la vía rápida, es decir, por el fast track, pero en todo caso que tenga toda la seguridad jurídica. Si hay que tramitarlos de otra manera, que le den mayor seguridad jurídica, que deje mucho más tranquilo al pueblo colombiano, hay que hacerlo. Pero espero que la Corte Constitucional se pronuncie y ojalá y lo haga lo más rápido posible por el bien del país. Llegamos así al final de nuestro programa. A ustedes gracias por su compañía y les recordamos que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las leyes que aprueba el Congreso de la República y cómo se hacen realidad en la vida práctica de los colombianos. Los esperamos en Del Dicho al Hecho.